Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tiempo de estudio 2, tiempo de estudio 010726, parte 2. Voy a leer 30 minuticos y pues ahí veré cómo sigue el asunto de la lectura. Podemos colocar acá, sí, subimos acá esto, ponemos aquí, bueno, se ve 30 minutos. Empecemos. El general Sarda se contaba naturalmente entre los sentenciados a muerte, pero logró fugarse de la prisión ayudado por varios amigos, entre ellos el canónigo Antonio Herrán, más tarde arzobispo de Bogotá. Él lo cargó sobre sus espaldas, pues Sarda, a causa de los grillos, no podía caminar y lo ocultó en una casa amiga. Nadie pudo dar con su paradero. Creo que están hablando de la noche septentrina. Pero bueno, y eso que el gobierno había ofrecido por medio de carteles, le daría 1.000 pesos al que denunciara su escondite y 2.000 a quien aprendiera y lo entregara a la justicia. Tal ofrecimiento envileció el carácter y muchos oficiales del ejército se degradaron hasta el punto de convertirse en miserables espías. Entretanto, Sarda permanecía oculto. Ya había transcurrido un año y sus perseguidores no habían podido dar con su paradero. Santander había jurado castigarlo, pero al mismo tiempo quería evitar el espectáculo del nuevo patíbulo. Al igual, el, alguien denunció el lugar donde se ocultaba Sarda y entonces dos oficiales del ejército, con mi acuerdo, dice el general Santander, en sus memorias, fingieron entrar en una nueva conspiración para ponerse de acuerdo con Sarda. Uno de esos oficiales, Pedro Ortiz, temiendo, temiendo quedar como un asesino mostró escrúpulos, pero Santander lo convenció de aquello nada tenía de malo, puesto que cumplía como militar las órdenes del presidente y ejecutaba la sentencia de los tribunales que había condenado a muerte a Sarda. En efecto, los oficiales se prestaron ante él un carácter de amigo y al tiempo de despedirse amablemente, Ortiz le disparó una pistola a quemarropa. Aquello fue simplemente un asesinato cobarde. Aquí no terminó aquel vergonzoso hecho, pues el cadáver de Sarda fue exhibido en la Plaza Mayor, la Plaza Bolívar, cubierto con un hábito de monje para que se viese la suerte que corrían los perturbadores del orden público. Por la tarde colocaron el cadáver en el ataúd que se destinaba para los pobres y se le sepultó en el pavimento de la iglesia de San Agustín. Aquel crimen, como era natural, contribuyó a aumentar las filas de la oposición, la que fue entonces dirigida por doña Manuelita Sáenz, la célebre compañera del Libertador. Doña Manuela Sáenz. Era doña Manuela Sáenz, natural de Quito, y pertenecía a familia de buena posición. Se educó en un convento de monjas y contrajo matrimonio con el médico inglés James Tormers, quien la llevó a residir a Lima. Después, el momento de que se conocieron con Bolívar, se prendaron y fue única mujer que logró ejercer imperio sobre él. Todos los generales del ejército, sin excluir a Sucre y los hombres más predominantes de la época,
tribunaban a la Sáenz las mismas atenciones que se hubiera acordado a la esposa legítima del Libertador. Las señoras únicamente eran esquivas para con la favorita, y ésta, por su parte, nada hacía para conquistarle simpáticamente benevolencia entre los seres de su sexo. Parece que era una mujer muy bella, según la describe quienes la conocieron. Al llegar a Bogotá, poco tiempo después de haber hecho su entrada el Libertador, contaba con 25 años de edad. Es una vez que partió definitivamente el Libertador, ella siguió en Bogotá siendo el centro de la partidarios de tal causa. Se presentaba frecuentemente en público vestida de oficial, a caballo y acompañada por dos esclavas, Natán y Jonatas, uniformadas de usares. Su casa era centro revolucionario. Concurría allí todos los desafectos del gobierno. Se le condenó a destierro y no quiso obedecer la orden, llegando a amenazar pistola en mano a quien pretendieron apresarla. Luego se fingió enferma para pero amarrada a una silla de manos, se le trasladó a Funza y allí siguió camino del Ecuador donde murió ya muy anciana, pero sin olvidar jamás la grandeza de Bolívar. Liquidación de la deuda. En 1834 se resolvió el importante asunto de la liquidación de la deuda contraída por los gastos de la independencia, lo que subía a una cifra de 102.943.777, haciéndose dividida la Gran Colombia en tres fracciones: Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. Cada una de ellas debía responder por una cuota provisional. Después de varias conferencias, se acordó distribuirla de las siguientes maneras. Se le consideró compuesta por 100 unidades. A la Nueva Granada le correspondía 50 unidades, a Venezuela 27,5 unidades y a Ecuador 21,5 unidades. Así pues, le correspondieron a Nueva Granada 51.691.144,19 centavos. Ese arreglo restó más partido al general Santander y se dijo que había perjudicado a la Nueva Granada por el miedo que le inspiraba Venezuela. Los diputados de la oposición no aprobaron el arreglo, declarando que no era constitucional la conducta del Ejecutivo en dicho negocio. Proceso del padre Botero. En Antioquia se presentó un incidente que pudo llevar a fatales consecuencias. Fue el caso del clérigo José M. Botero, persona de gran prestigio entre la clase popular, indignado porque se enseñaba por los textos de Tracy y Bentham. Se dio a publicar futívolos artículos contra el gobierno. Se le redujo a prisión, pero una sonata provocada por sus partidarios. Ué, ué, ¿qué vino a almorzar?
Sí, yo hice o sea, está recién hecho. Vale, pero yo voy a esperar que el arrocito salga y ahí ya muerto. Ah, bueno. Ah, listo. Ay, perdón, pero llegó mi hermano. Entonces le estaba diciendo que ahí estaba la comida y bueno, en fin. Y lo puso en libertad. ¿Quién puso en libertad a qué? Contra el gobierno. Se le redujo a prisión. Ah, al padre Botero. Pero una sonada provocada por sus partidarios lo puso en libertad. Pocos días después fue detenido nuevamente y sin más se le condenó a muerte. Para salvarlo, resolvieron que dos médicos lo declararan loco. Esto sí verdaderamente enloqueció de furor al exaltado sacerdote que protestó del dictamen de los facultativos y refiriéndose a uno de ellos, el doctor Horta, dijo, en un aventurero de Venezuela, es un aventurero de Venezuela, de la tierra del tal Simón Bolívar, es un tal por cual, ese que va a saber, no sabe nada. Así era como agradecía a sus defectores aquel furibundo realista. El asunto no fue más allá. Poco después se le indultó. Las elecciones para vicepresidente, periodo que debía principiar el 1 de abril de 1835, fue reñido pues los liberales, más divididos, que siempre presentaban varios candidatos, y el Partido Bolivariano, que ya empezaba a reaccionar, apoyó a los moderados. Por tal razón salió elegido el doctor José Ignacio de Márquez, creo que es la I, pero bueno, José I de Márquez, que despechó del general Santander, cuyo candidato era el doctor Vicente Azuero. Matrimonio del general Santander. Contaba por entonces el general Santander 42 años y resolvió tomar estado, casándose con la señorita Sixta Ponto Piedraíta. Eh, Santander es el sextabuelo del presidente, del vicepresidente de la República ahorita, José Manuel Restrepo. Eh, la Sixta Ponton es la exabuela de este tipo, José Manuel Restrepo. Sí. Los nadie, los que nunca han gobernado, ¿no? O sea, estamos hablando de Santander, siglo XIX. Pero bueno, ellos dicen ser los nadie. Bueno, ya no somos los nadie. Pero bueno, natural de Antioquia. El matrimonio se efectuó en la población de Soacha, en un convento de franciscanos muy amigos suyos, y el mismo pasó, y el mismo convento pasó la luna de miel. Entretanto, el doctor Márquez ocupó la presidencia. De ello quisieron sacar partido más tarde sus enemigos para invalidarlo para la presidencia de cuya candidatura ya se hablaba, pues terminaba el periodo del general Santander. Candidatura presidencial. La opinión, la opinión se marcaba en favor de tres candidatos, el doctor Vicente Azuero y el general José M. Obando, apoyado por los liberales avanzados y el doctor José I. de Márquez. Creo que ese es José Ignacio, pero no sé. José I. Márquez. José Ignacio Márquez. Sí, es que le ponen ahí solo la I de la inicial, pero no. Por los liberales moderados.
Aquel doctor Azuero lo apoyaba más. Los más tarde constituyeron el radicalismo. A Obando, los militares y todos los que creían necesario en el poder a un hombre de espada. A Márquez, además de sus partidarios, se sumaban los bolivarianos. La prensa se extrañaba, favoreciendo ya a uno, ya a otros, echando mano de cuanto le venían al caso. Los enemigos de Santander aseguraban que habían prometido imponer a su candidato a despacho de todo, costara lo que costara. Los azueristas agitaban la túnica del César recordando la posible responsabilidad de Obando en el crimen de Berruecos y diciendo que el futuro presidente debía estar libre de toda sospecha. Del doctor Márquez se decía que era inconstitucional por haber ejercido la presidencia durante la corta ausencia de Santander por motivos de su matrimonio. Pero ello no tenía valor, pues no había alcanzado el ejercicio del poder 2 años que era lo previsto por la ley. El general Obando tuvo el desacierto de lanzar programas políticos, procedimiento desusado entonces. Ello le restó muchos partidarios. Además, se temió que con él el continuismo, siendo así que se mostraba en un todo partidario, partidario de la política de Santander. Se creyó que ese seguiría gobernando bajo el nombre de aquel. En fin, como dice Obregón, todos los partidarios usaron a la vez para triunfar de armas reprobadas, seducía, seducían, halagaban, atraían, intimidaban y ponían en juego cuantos recursos les sugirió su entusiasmo y su malignidad. El único que no tomaba parte de aquella lucha era el general Santander, a pesar de cuanto ya se ha dicho en sentido contrario, como lo probaron los hechos al, al ser electo el doctor Márquez, que era precisamente quien menos le agradaba. Indudablemente la elección había recaído en uno de los hombres más notables. Se distinguía por su talento, por su ilustración. Era reputado como el jurisconsulto más versado de derecho romano y por la intachable corrección de su conducta. Así terminó el presidente del general Santander, la presidencia del general Santander, dejando nación en paz y en camino de progreso y bienestar, dando las más elocuentes pruebas de honradez, pues dejaba en las arcas públicas un superávit de 1.118.859 pesos. 1 millón de pesos. Claro, 1834. Capítulo 21. Presidente del doctor José Ignacio de Márquez. Presidencia del doctor José Ignacio de Márquez. 1837-1841. Triunfaba con, con- triunfaba con el doctor Márquez un nuevo partido político, sin nombre propio, compuesto por la disidencia de Santander y por restos de antiguos bolivarianos. Sus enemigos lo designaban con el nombre de Casaca Negra o con el de Serviles. Este triunfo puso de relieve la integridad del general Santander, pues a pesar de no ser partidario de dicha candidatura, al verlo triunfar le cedió el puesto sin atender
a las exigencias que se le hacía para que conservara el mando hasta que se nombrase un presidente de sus simpatías. Insistía en ello con tal empeño que muchos militares le ofrecieron apoyarlo con la fuerza que estaba a sus órdenes. Él los hizo desistir, enseñándoles el respeto que se merecía las decisiones del Congreso, sentando así principios de la más rígida moral política. De un salto habíamos recorrido todos los siglos que separaban en Inglaterra los gobiernos despóticos y los parlamentarismos, el más perfecto de los que hasta hoy se conocen, pues garantiza la alternalidad de los partidos. Desgraciadamente, aquello fue tan solo un bello horizonte que apareció por un momento ante la vista, para quedar enseguida cubierto de negros nubarrones que se deshicieron en violenta tempestad y, y los oscurecieron por mucho tiempo. La posesión del doctor Márquez tuvo lugar en el templo de San Ignacio. El coronel Eusebio Borrero, presidente del Congreso, le tomó el juramento y pronunció un discurso señalándole el camino que debía seguir. Le manifestó que la nación esperaba que fuese el jefe de ella y no de un partido, que no buscara más apoyo que el de la opinión pública, que no siguiera más consejo que los que le dictaran el bien de todos los asociados y que no viera otra ruta que la que le marcara la ley. A todo ello repuso Márquez con palabras contempladoras, retirándose a su casa particular sin guardias y sin aparato, pues nunca quiso vivir en palacio. Políticas del doctor Márquez. Inició su administración atrayéndose la voluntad de unos y de otros y armonía entre todos. Desgraciadamente se fijó mucho en el cariño que le manifestaban sus partidarios, y como no supo elegir entre los contrarios a los hombres de mérito, entregó cargos deliberados a oportunistas, que tan solo aspiraban a obtener provecho personal. Bien es cierto que sus inmediatos colaboradores eran hombres de gran mérito, tales como el doctor Juan de Dios Aranzazu, joven antioqueño de gran talento, que no solo antibolivariano, sino también septembrista, que fue ministro de Hacienda, y el general Antonio Obando. No se confunda con José María Obando. Aunque era como este liberal antibolivariano, sí cumplía el doctor Márquez lo prometido en su discurso de posesión. En la provisión de los empleos dijo: consultaré sino al mérito, las capacidades para conveniencia pública y el mejor servicio del Estado. No se tema ni se, ni se espere que en este negocio, como en ningún otro, tenga en mí la menor influencia las afecciones personales. Yo no soy dueño, sino administrador de los intereses de la patria. Oposición al gobierno. Las dificultades se dejaron sentir muy pronto, como había quedado acefala la vicepresidencia por la elección de Márquez, que se sabía la manera como debía procederse
De nuevo, la oposición sacó a lucir el artículo 101 de la Constitución que decía, ni el presidente ni el vicepresidente podrán ser reelegidos para los mismos puestos que el periodo inmediato. Redacción anfibiológica, dice Galindo, que tanto se presenta en la interpretación de que ninguno de ellos podía ser elegido, pero ninguno de los dos puestos, como a lo que sólo estaba prohibida la reelección para el mismo puesto, pero que el vicepresidente podía ser elegido presidente y aquel vicepresidente. Después de reñidos debates, después de reñidos debates, se resolvió que la presidencia del Consejo de Estado la encargaría el Poder Ejecutivo, siempre que faltara el presidente y el vicepresidente. Así quedó zanjada la dificultad. La oposición se, la oposición se personificó en un general Santander, en el general José María Obando y en el doctor Vicente Azuero, quienes llevaban tras de sí un partido inmenso, no político, sino de simpatías personales. Era un imperfecto remedo de los Landers, de la oposición inglesa, sistema de poco conocían y que no suprimió imitar, y que no supimos imitar. A la vez el doctor Márquez afilaba para clavarle en su propio pecho el arma más temible con que podemos ser heridos. Esto es el ridículo, pues empleaba largo tiempo en resolver minuciosidades insignificantes, tales como el nombramiento del empleado secundario, el del párroco de aldea, entonces el gobierno civil, hacía dichos nombramientos y resolviendo el grave problema financiero con economía de señora de casa, viendo si sobraban en una oficina carpetas o silletes para trasladar a otra donde hacía falta. Ello lo mostraba pequeño y mezquino, llevaba tras sí inquietud y malestar. Esa situación la supieron aprovechar hábilmente sus enemigos. Además, supieron explotar nuestros nunca desmentido fanatismo. ¿Cómo continuará la enseñanza por los textos de Batten y de Transi? Si se hizo creer a los padres de familia que ellos tan solo tenían como objeto arrancar el corazón de sus hijos todo temor a Dios, pero así perder sus almas. Lo mismo se había dicho durante el gobierno de Santander, y ahora la idea tomó mayor fuerza. El doctor Márquez, a pesar de ser un fervoroso católico, sostuvo la enseñanza de dichos textos, pues así la precisaba la ley, y su cumplimiento estaba por sobre todo, hasta, hasta por sobre sus propias convicciones. Guerra Civil de 1839. A todo eso se agregaba el cumplimiento de la ley que ordenaba la supresión de los conventos menores que tuvieran menos de 5 religiosos, disposición que había anulado disposición que había anulado en parte el Congreso en 1832. Aquella ley pesaba en especial sobre los conventos de Pasto, tanto por su mala reputación como porque dependían del gobierno eclesiástico del Ecuador. Varios santanderistas disgustados por el tono empleado por los predicadores de sus sermones
pidieron que el gobierno se reservara la facultad de dar permiso para predicar y para confesar. El proyecto se negó, pero el llegar, pero llegar la noticia a Pasto, agradada, agrandada y desfigurada, el furor no tuvo límites. Claro, recordemos, estamos en el 80, en el 34 del siglo XIX. Sociedades sin telégrafos, sin medios de comunicación masivos. Entonces, claro, los murmuros que se hacían desde la capital se agrandaban en las regiones. Fray Villota. Los frailes de los conventos mencionados, esto es, los de Cali, resolvieron resistir y oponerse con las armas en las manos y para darle tinte neta y exclusivamente religioso, convencieron al candidato fraile Francisco Villota que el gobierno entregaba la nación al demonio en persona. Sin más razones, monta el, monta el monje a caballo, sí, o sea, a caballo, empuña el estandarte de San Francisco de Asís y seguido por más de 50.000 devotos, cual otro Pedro el ermitaño, predica la guerra santa. Las autoridades de Pasto fueron impotentes para contener la insurrección. El gobernador Chávez tuvo que aceptar las condiciones impuestas por los revolucionarios, tales como no, tales como no publicar el decreto y no estorbar en lo más mínimo el culto católico. El papel de la iglesia en este siglo y en este momento. Al llegar la noticia a Bogotá, dispuso el gobierno que saliera el general Pedro Alcántara de Herrán y de velar el movimiento, cargo que esperaba el doctor Obando, y según se cree, despachado por el desaire, apoyo ocultamente el movimiento a la vez que se oponía en camino a Bogotá para ocultar su puesto en el Congreso. No bien hubo llegado cuando las viejas rivalidades con el general Mosquera se incendiaron de nuevo, en lucha tan violenta que dio por resultado un duelo a pistola, el que se efectuó cerca del cementerio, afortunadamente para ellos, sin resultados sangrientos. Se descubre a los asesinos de Sucre. Entretanto, el general Herrán en el sur, tenía que vérselas con revolucionarios terribles y avesados en la campaña de guerrillas. Perdón, pero me escribió mi hermana. Eh, Se descubre a los asesinos de Sucre. Entretanto, el general Herrán en el sur tenía que vérselas con revolucionarios terribles y avesados en los compañías de guerrillas y conocedores
palmo a palmo del territorio donde luchaban, tales como Andrés Noriega y Estanislao España. Después de haber empleado todos los medios suaves y conciliadores, obtuvo un importante triunfo en Buesaco, tanto que se creyó fuera, fuese definitivo y así se lo comunicó al gobierno. Cuando el incidente, en todo inesperado, encendió de nuevo la guerra con carácter de verdadera ferocidad. La causa fue el casual descubrimiento de documentos relacionados con el asesinato del mariscal de Ayacucho. Se dio en caso que después del triunfo de Buesaco, al perseguir las fuerzas de Noguera, se encontraban varios papeles que tenían ocultos en una cueva, entre ellos dos cartas de José Erazo, en las que él daba cuenta de las fuerzas que lo iban a atacar. Inmediatamente se ordenó el arresto de Arazo, a quien entonces se creía amigo del gobierno. Erazo creyó que se le apresaba por su complicidad en el asesinato de Sucre, pues ignoraba que sus cartas hubiesen sido descubiertas, y sin más dijo que el coronel Apolinar Morillo le había llevado orden del general Obando. Era venezolano, avecinando en Cali hacía tiempos, capitán elevado a mayor grado de Obando, después del crimen de Berruecos. Inmediatamente se procedió a hacer las investigaciones conducentes. A poco se encontraba el Sato de Mayo, en el que Escondite de Morillo llevaba su archivo secreto, varios papeles y en especial una carta de Obando, escrita en sentido tan ambiguo que puede interpretarse en muy distintos sentidos. Aquella carta es muy corta y dice: mi estimado Erazo, el dador de esta le advertirá de un negocio importante, que es preciso lo haga con él. Él le dirá a la vez todo, y manos a la obra. Oiga usted todo lo que le diga y usted dirija el golpe. Obando explicó aquellas palabras diciendo que los había escrito en 1826 y que se refería a un plan para capturar al guerrillero realista Noguera, que mantenía interrumpida la comunicación entre Pasto y Popayán. Sin, sin tardanza se ordenó el arresto de Obando y de Morillo. El primero se encontraba en Bogotá, pero antes de que fuese firmada la orden de prisión, se ausentó de Bogotá. Llegó a Popayán y se sublevó contra el gobierno. A la vez estalló otros movimientos en Vélez y la guerra se hizo general. Apolinar Morillo sí fue apresado y, como veremos, fue juzgado y sentenciado a muerte, sentencia que se cumplió en la plaza principal de Bogotá en 1842. Siendo presidente el general Herrán, a pesar de la guerra, siempre pudo resistir el reunirse el Congreso, pero fue entregado por la por representantes, mayoría por los representantes adictos al gobierno. La minoría de oposición se dividió en tres grupos. Uno, con el general Santander por jefe, criticaban las medidas de rigor
tomadas por el gobierno para contener a los revolucionarios. Otros clamaban por el cambio de gabinete. Los terceros optaban por las vías de hecho y predicaban en rigor. Santander y Borrero. Las discusiones se acaloraban y se agitaban más y más. El general Santander clamó por una política altamente pacifista y propuso una amnistía general. No quería derramamientos de sangre ni actos de rigor. Se le respondía con acritud, diciéndole que carecía de derecho para aconsejar clemencia, cuando él durante su administración se había mostrado implacable. El general Eusebio Borrero, tercio, en la discusión defendiendo las medidas de rigor, se le respondió que no era raro que opinara de esa manera, siendo así que en otras ocasiones había procedido con verdadera crueldad, arrojando, arrojando el río desde el puente de Guaitara, atados espaldas con espalda a sus enemigos. Contestó Borrero con gran calma y al parecer como si lo hubiera oído tales inculpaciones. Habló largamente en defensa del gobierno, después rebatió calmadamente los cargos que se le hacían, mostrando que no había procedido con crueldad al mandar fusilar a unos culpables sentenciados a pena de muerte por el gobierno, y dirigiéndose al general Santander, agregó: pero yo no tuve la perfidia de enviar asesinos a la cárcel de esos desgraciados para que los maten fingiéndose de su partido, como lo hizo aquí en 1834. Yo no di orden al comandante de una escolta que llevara preso a un individuo para que suponiendo que quería escaparse lo asesinaran él por las espaldas, como sucedió aquí con el general Mariano París. El general Santander recibió el latigazo en pleno rostro y le retiró del Congreso y se retiró del Congreso sin pronunciar palabra. Al día siguiente la agitación era inmensa. Se esperaba la respuesta como verdadero anhelo. Las barras del Senado estaban colmadas desde las primeras horas de la mañana. El presidente Santander tomó la palabra, principio manifestando que sólo por la fuerza de las circunstancias volvía a hablar en aquel recinto, pues estaba resuelto a guardar silencio, y añadió: navegaba el general Jackson por uno de los ríos de los Estados Unidos. De imprevisto, uno de los pasajeros se acercó y le da un bofetón. El general lo miró y guardó silencio. No sé qué admirar más, si la osadía del atrevido o la prudencia del general. Luego habló largamente sobre los actos de su gobierno. Salió de la cámara profundamente afectado. Una grave infección al hígado, de la que parecía tiempo atrás, se agravó por momentos y a poco toda esperanza estaba perdida. Muerte del general Santander, 6 de mayo de 1840. Entonces desaparecieron los odios políticos. No se vio el ilustre agonizante, sino al grande hombre, y sin distinción de colores políticos concurrieron a visitarlo. El arzobispo Mosquera, acompañado por numerosos concursos que ocupaban casi toda la carrera séptima, en el cual sobresalían
las comunidades religiosas. Le llegó el viático en todas las iglesias. Mi hermana viene en camino. eh, entonces ahorita me tengo que parar y bajar hasta el primer piso a abrirle. Pero bueno, voy a seguir en el stream. Comunidades religiosas. Le llevó el viático. En todas las iglesias se pedía a Dios por su salud. A pesar de la gravedad en que se encontraba, seguía despachando desde su lecho asuntos confiados por la Cámara de la Comisión de Guerra y de Marina, de la que él formaba parte. El general Borrero y otras personas con quienes se creía estudiaran resentido llegaron a saludarlo. Cuando le preguntaban si tendría inconvenientes en que penetrara a sus alcoba, manifestó que a nadie guardaba rencor y que antes le sería muy grato ver a quienes eran reputados sus enemigos. En medio de crueles padecimientos soportados por gran entereza, expiró el 6 de mayo de 1840. Con la muerte, con la muerte del general Santander, quedó acéfalo el Partido Liberal. El único hombre que podía levantar la bandera era el general José María Obando, en cuya reputación las sospechas de complicidad en el crimen de Berruecos había hecho profunda huella. Juan José Neira. La guerra, la guerra seguía. La guerra seguía con saña y violencia sin igual. Las ventajas del coronel Manuel González sobre las fuerzas del gobierno eran innegables. Y de Zipaquirá avanzó sobre Bogotá, que carecía casi de toda defensa. Y desde Chía escribió al gobierno diciendo que se entregaría la ciudad al saqueo de los llaneros del coronel Farfán si no se rendía. Todo era desconcierto en las esferas oficiales. No se tomaba medida alguna para conjurar el peligro. En último momento se acordó llamar al coronel Juan José Neira, antiguo soldado de la Independencia y quien siempre había lucido con su valor indomable. Inmediatamente atendió al llamamiento y se presentó por el camellón de las nieves, montado en un gran caballo cervuno, seguido de 4 huestes de marcial y corpulenta talla, que apuñaban lanzas con, con banderas rojas, la cual tenía el emblema una carabela blanca y 2 canillas del mismo colorido, Pereira. Su presencia infundió valor en todo mundo y a la cabeza de una reducida ejército hizo frente al enemigo a las afueras de la ciudad, en la Culebrera, entre Funza y Chía, donde estuvo un completo triunfo. Desgraciadamente fue gravemente herido en un pie. Se le, se le trasladó en una camilla. La Gran Semana, noviembre de 1840.
Ay, mi hermana acaba de llegar. Ya vengo. Voy a dejar corriendo esto. ¡Ah! Voy a dejar corriendo esto y ya nos vemos. Yo quemando el arroz. Ay, bueno, llegó mi hermana. Se me había olvidado el arroz y se hizo una pega, pero grande. Vamos a poner de principio la lista de reproducción desde el principio. Bueno, sigamos leyendo, está muy interesante. La Gran Semana, noviembre de 1840. Bogotá quedó tranquilo, sin temor a luchar. El gobierno solo pensaba en celebrar los triunfos adquiridos cuando de pronto se supo que el coronel Manuel González, repuesto de la derrota de la Culebrera y a la cabeza de un ejército de llaneros, se aproximaba a Bogotá. Todo mundo tembló. Aquellos llaneros inspiraban verdadero temor. Se les pintaba como bárbaros sedientos de sangre y de pillaje. La fuerza con la que se contaba eran en extremo escasas.
Se carecía de hombres y de elementos para la defensa. No había un militar prestigioso. El coronel Neira se, se agravaba momento por momento. El desenlace funesto era seguro. No había nadie de defensa. Se resolvió dejar a merced del invasor la mayor parte de la ciudad, atrincherado en el centro, en el centro. Testigo presencial, como don Manuel Marroquín nos pinta con vivos colores aquellos momentos. Se hicieron fosos y levantaron barricadas con costales llenos de tierra. En cada uno una bocacalles que quedaban en la cubierta distancia de la hoy Plaza de Bolívar. No acababan de dictarse estas provincias. Añade, cuando se vio a multitud de personas de todas edades, condiciones, sexos, clérigos, religiosos, padres de familia respetables, señoras y señoritas, criados y niños, ocupados activamente en la tarea de traer a cada una de las dichas bocacalles, costales y zurrones de de cargar tierra y enseguida ponerla a acabar a la y a llenar dichos costales y zurrones, mostrando viva emulación y esfuerzo propio de guanapanes, como las familias distinguidas y mayormente las defensas del gobierno, que no veían en ninguno de los 8 manzanas de la ciudad que iban a ser defendidos. No temían todo en las tropas revolucionarias. Muchos de dichas familias se trasladaron a las casas comprendidas en el recinto fortificado, cuyos dueños fueron o no amigos de los asilados. Les dispensaron francas y liberal hospitalidad. El coronel Neira fue trasladado en una camilla a la casa, a una casa de la Plaza Mayor. Se le tributaron grandes muestras de respeto y cariño. 2 señoritas le colocaron una corona en las sienes, a quien llegaron fuerzas inesperadas. Aquello se dio como un milagro, se paseó procesionalmente el Jesús Nazareno de San Agustín y, y el generalísimo de las tropas en épocas de Nariño, y de nuevo volvieron los soldados a lucir el monograma SHJ, la fuerza de José Manuel, la fuerza de Manuel González se retiró sin haber causado daño alguno. A poco murió el general Neira, pues ya había sido elevado a aquel grado. Sus funerales fueron un extremo solemnes. Muy pocos hombres públicos han sido tan profundamente sentidos como fue él. En medio de aquellas agitaciones siempre pudieron reunir las asambleas electorales para ejecutar las elecciones de presidente de la República. Los votos favorecieron al general Pedro Alcántara Herrán y Eusebio Borrero, y al doctor Vicente Azuero, sin que ninguno alcanzara la mayor requisito por la ley. El Congreso en 1841 perfeccionó la elección y quedó electo el general Pedro Alcántara Herrán. La presidencia del general Pedro Alcántara Herrán, 1841-1845. Se hallaba en Honda el general Pedro Alcántara Herrán, cuando recibió el grado de
el oficio del Senado comunicándole que había sido electo presidente de la nación. Repuso, haciendo renuncia a la tal cargo, repuso haciendo renuncia a tal alto cargo, diciendo que en la última campaña había tenido necesidad de proceder en algunos casos bajo su única responsabilidad y que era necesario que la nación lo juzgara como a un particular y someterse como tal al fallo de que pronunciara. El Congreso no aceptó la renuncia y se encargó del mando el día 2 de mayo. Antes no pudo hacerlo a causa de las operaciones militares que aún exigía la guerra. Inició su gobierno nombrando Ministerio de Relaciones Exteriores, del que dependía el de Instrucción Pública, y don Mario Ospina, hombre de gran prestigio político. Aranzuza, a poco de haberse encargado del mando, se vio el general Herrán en la necesidad de salir hacia el norte para hacer frente a los revolucionarios. Quedó el frente del gobierno el doctor Juan de Dios Aranzuza, que era el presidente del Consejo de Estado, pues el vicepresidente Caicedo había partido para Neiva. No ofrecía entonces el mando el más ligero aliciente, dijo M. Ospina, Mariano Ospina, pero sí estaba rodeado de peligros y de insuperables dificultades. Nada más podía esperarse del ejército de la autoridad que censuras injustas y violentas, enemistades, odios y rencores, el descrédito o la muerte. El doctor Aranzuza fue capaz de la heroica resolución que tomó con evidente peligro de su vida las riendas del gobierno, pero, pero como el hierro ardiente quemaba, quemaba las manos que lo tocaban, su enfermedad se agravó repentinamente con tal trabajo y los cuidados de la difícil situación de la República le causaba. Parecía una cruel enfermedad, caries, caries de la columna vertebral. Con dificultad podía sostener su cuerpo enflaquecido y raquítico, apoyando en muletas, y como tenía una gran cabeza, dicen quienes lo conocían que asemejaba a una enorme araña. Pero en, pero en nada se alteraban su inteligencia, ni la entereza, ni su actividad. El escaño de Cartago. La guerra adquiría mayor violencia. El general Mosquera, después de varios triunfos, ocupó a Cartago, donde se encontraba prisionero el general Salvador Córdoba, hermano del héroe de Ayacucho, su cuñado, el doctor Manuel Antonio Jaramillo, quien había actuado como gobernador de Antioquia en varias ocasiones, y con ellos 5 presos más que debían ser trasladados a Cali para que se les juzgase, pero Mosquera, sin más fórmula de juicio, hizo sacar de la iglesia un escaño y 2 asientos a la plaza principal. Esa era el banquillo de aquellos 7 desgraciados. Todos fueron allí mismo pasados por las armas. Tal es la historia del escaño de Cartago, una de las páginas más sombrías de nuestras odiosas guerras civiles. Fue un crimen cometido contra toda ley y contra todo derecho.
pues el cual no hubo sanción ninguna, porque el Congreso de 1842 resolvió que no era punible los hechos realizados por militares al servicio del gobierno. El ejemplo de Mosquera fue seguido en toda la nación. El doctor Aranzazu, partidario cual ninguno de la pena de muerte, llevó a cadalso a cuantas personas creyó acreedoras de tal castigo. Se propuso como regla de su administración, dice Arboleda, no conmutar la pena de muerte a los cabecillas revolucionarios. Durante los primeros días de su gobierno le tocó entender en los procesos de división reos, indultos a sujetos de escasa significación, aunque les diese la denominación de traidores, como a Mariano y a Jesús España, Joaquín Solano y Juan Ignacio Rojas, que no hizo uso de las prerrogativas que le concedían la Constitución para dejar la vida a varios revolucionarios en Antioquia y en la capital. Entre otras víctimas se cuenta el coronel Vicente Vanegas Olarte, antiguo militar de la independencia que había sido apresado después de las acciones de Aratoca. Aranzazu se mostró eh, inflexible y se le condenó a muerte y fue ejecutado en Bogotá con lujo de aparato. Se le condujo al patíbulo, dice Arboleda, descalzo, descubierto y con una túnica desgarrada y sanguinolenta bajo el pregón de la infamia, y con un toque aturdidor de agonía dado por unas campanas de todas las iglesias. Años más tarde, en 1856, durante la vicepresidencia de Mayarino, Vicente Vanegas, hijo de este coronel, murió en la calle a manos de Bautista Silva por haberle deshonrado a una hija. En Medellín fueron ajustadas por orden de Aranzazu varias personas de distinción como José M. Vesga y Todeo Galindo, padre este último del doctor Aníbal Galindo, uno de los políticos más distinguidos del liberalismo. Todo ello dio un tinte de crueldad odiosa al corto gobierno de Aranzazu, de aquel hombre cuyo cuerpo estaba muerto y que con dificultad se arrastraba sobre muletas, lo reemplazó el vicepresidente Domingo Caicedo. Quiebra de languidez. A los estragos causados por la guerra civil que se debatía la nación se sumó un factor que redujo a la miseria a infinidad de personas. Tal fue la quiebra del doctor Judas Tadeo Landines, original negociante que, imitando tal vez al escocés Juan Law, quiso como éste establecer un sistema financiero basado únicamente en el crédito y se lanzó en complicadas operaciones de bolsa, de banca, de agio y, y préstamos. Halagaba con rendimientos fabulosos, pagaban intereses usurarios con exactitud precisa, atrajo a sus oficiales, llamando la ballena a todos los negociantes, pues tenía la seguridad de fácil y rápida ganancia. Atendía a sus necesidades de todo mundo, hasta de las del gobierno.
pronunciándole crecidas sumas de dinero. Emitía pagarés que circulaban como dinero en virtud de la simple endoso. El crédito de Landines crecía como la espuma, pero el vértigo de los negocios lo llevó a la ruina. Tenía infinidad de agentes que no pensaron sino en explotarlo, haciendo pagar el triple de su precio por finca raíz, escamoteando ellos el exceso y vendiéndose mercancías averiadas como si fuera la primera calidad. En una ocasión le ofrecieron una partida de ganado llanero y 2.000 pesos en plata. El valor total de ese crédito debía cubrirse a la entrega del ganado, pero se le dijo que no había pastajes en la sabana por temor al contagio de la ranilla. Las cartas cada día eran más apremiantes. Por fin todo se arregló pagando Landines 4.000 pesos por destrate, por destrate, por lo que quedó altamente satisfecho, sin saber que había sido miserablemente explotado, pues las reses ni siquiera habían nacido. A poco los pagarés de Landines, lo mismo que los billetes emitidos por Lau, inspiraron desconfianza. Sus poseedores quisieron reducirlos a monedas y a quiebra se vino antes de terminada el año, abarcando la quiebra, la ferrería de Pacho y cuanta empresa industrial de alguna importancia había en la altiplanicie, pues todas ellas o habían pasado a su propiedad o con él tenían operaciones de valía. La fábrica de loza y la ferrería eran las más fuertes de todas las empresas, Arboleda. Fueron tantos los documentos prestados al concurso, dice Pereira Gamba, y tan crecido el número de hojas de expedientes principales y sus accesorios, que nunca se vio tan bollante la renta de papel sellado. Desorganización social. A la vez que aquel desastre financiero marcaba la ruina casi general, la guerra civil hacía estragos en toda orden de ideas. Condía la desmoralización, dice Arboleda, pululaban las rabulas, eran incontables los vagos. La prostitución era el cáncer de la familia menesterosas. Los galitos se contaban en gran número. Eran frecuentes los robos y los asesinatos. Entonces se hizo cargo de la gobernación el coronel Alfonso Acevedo, cuando se propuso una gran energía y actividad restablecer el orden y la moralidad. Aun cuando fueran arbitrarios sus actos, entre otros pasos hubo uno muy curioso y fue entrando en canje en el doctor Andrés Aguilar, gobernador de Vélez. Bien explica otros arreglo la Constitución diciendo, entre los dos gobernadores de Bogotá y de Vélez se ha establecido un célebre cambio. El de Vélez remite vagos o delincuentes sentenciados y el de Bogotá le da el retorno mujeres de la sentencia por la policía. ¿Cuál ganará? ¿El de Vélez porque recibió objetos de más tarde producirán? Las mujeres extrañadas de la capital, dice Arboleda, lo eran después de obligarlas a concurrir durante 9 días a ejercicios piadosos, cuyo gasto se cubría
con colectas de Acevedo obtenía, estimulando el espíritu público de los ciudadanos. Algunas de esas mujeres tornaban en breve a Bogotá y llevaban vida más arreglada, y no faltaron algunas que contrajeron matrimonio. Entretanto, las armas del gobierno, adquiridas el triunfo definitivo, los principales jefes quedaban vencidos, tales como el temible guerrillero Serria, quien se rindió y fue reducido a prisión. Se le trasladó a Bogotá y en Bogotá Cartagena y encerrado en el castillo de Boca Chica. Así termina aquella desastrosa guerra, una de las más largas y sangrientas que registra nuestra historia. No calculo el poco inteligente Fray Villota cuántos males causaría su fanatismo. Congreso de 1842. Una vez triunfado el Partido Conservador o Ministerial, como se le llamaba entonces, se pensó en reformar la Constitución del 32, de 1832, con el fin de robustecer el poder ejecutivo. Hasta entonces supeditado por el legislativo. El presidente se había convertido en un maniquí del Congreso. Don Mariano Espina presentó un informe explicando las causas que a su parecer determinaron la guerra e indicando los medios que juzgaban oportuno para combatirla. Atendiendo a dichas indicaciones, se dictó una ley de policía, mediante la cual se debía reprimir la prensa, aun cuando se volviese a las prácticas del tiempo de los reyes, porque las leyes, según decía, no debían estar en desacuerdo con la cultura popular y ser más adelantada que ella. Se restringió el inmenso poder de que disponía el legislativo, se disminuyeron las trabas impuestas al ejecutivo sin que por ello fuese irresponsable. En fin, se nombró una comisión compuesta por el doctor José Ignacio de Márquez, Rafael Mosquera y Cervelión Pinzón para que elaborara un proyecto de constitución en el que fue aceptado casi sin reforma y recibió la sanción del Ejecutivo el 20 de abril de 1843, constitución que fue tachada como monárquica por grandes facultades que conceden al poder ejecutivo. Leyes sobre esclavitud. Entre otras leyes expedidas por el Congreso, figuraban una adicional a las del 21 de julio de 1821, encaminada a asegurar a los libertos la salida del poder de los amos de sus madres al cumplir 18 años, darles ocupación, aclarar el impuesto sobre algunas sucesiones y organizar la práctica de inventarios de estas y dar protección a los esclavos, que serían los fiscales ante los tribunales la de distrito y los procuradores ante los juzgados de primera instancia. Por un decreto se mandó en el Ejecutivo formarse el censo de los esclavos de todo el país. El censo dio por resultado 11.546 esclavos hombres y 15.232 esclavas. Además,
como el gobierno inglés venía de tiempo atrás empeñado en todas las naciones del mundo que aún tenían esclavos para que se hicieran cese la trata de negros, entre, entró también en arreglo con el de la Nueva Granada para que pudiera visitar los buques de con banderas granadinas, pudiera llevar semejante mercancía. Los jesuitas de nuevo en el país. Voy a servirme cafecito y ya vengo. Hijo de pucha, mano, esa silla me está jodiendo las rodillas. Ay, carajo. Vamos a dejarlo ahí. Yo creo que ya leímos más de una horita. Vamos a dejarlo aquí. Los jesuitas de nuevo en el país. Vuelven los jesuitas. Eh, ya estuve trabajando en uno de los videos que voy a publicar el sábado. Y bueno, me despido. Ya hice un stream más larguito, pues hice otro stream de la lectura de historia política de Colombia. Es la segunda parte. Voy a trabajar de manera privada. Voy a adelantar algunos videos que tengo pendientes. Y bueno, voy a ver qué. Voy a trabajar en el proyecto, pero ya no en vivo y en directo. Sí, ya ha pasado tiempito. Y bueno, muchísimas gracias por ver este contenido. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con él, por mi parte, no es nada más. Nos vemos pronto.